Bienvenidas a Viana, donde la urología y la ginecología se unen para hablar entre mujeres con empatía, sin tabúes, con mucha evidencia sobre temas ginecológicos y urológicos. Mi nombre es Viviana y soy uróloga y estoy con Diana, que es ginecóloga, y vamos a hablar de algo que muchas mujeres sienten, pero pocas se atreven a contar, que es el síndrome geniturinario de la menopausia, que es como tal un conjunto de síntomas que deben ser manejados en conjunto por urología y por ginecología. Para empezar, yo quiero saber qué es la menopausia, porque todo el mundo habla de menopausia, pero nadie sabe qué es. Muchas mujeres la atribuyen simplemente a envejecer, no sabemos a qué edad ocurre. Entonces, quiero en este momento que usted me explique qué es la menopausia. Entonces, la menopausia es un nuevo espacio en la vida de las mujeres, ¿sí? Mucha gente lo asume como algo que es que se acaba, que se daña, que es el final de algo. Y al contrario, yo siempre les explico a las pacientes que es el comienzo de un nuevo momento, así como hay el día en el que le llega a uno su primer ciclo menstrual o su primer periodo, pues así va a estar el día o el momento en el que le deje llegar el periodo. Que así como trae cosas, digamos que no tan buenas o síntomas que requieren tratamiento en muchos de los casos, tiene también otras cosas positivas que es también lo que debemos reforzar en nuestras pacientes para que no asuman este nuevo momento de la vida como un final, sino como un inicio de algo nuevo. Entonces, la menopausia normalmente ocurre entre los 45 y los 55 años. A todas las mujeres nos va a llegar la menopausia y es completamente normal. O sea, ninguna se va a salvar de eso, ¿sí? Lo importante es saber identificar en qué momento llega y cómo tratar esos síntomas en dicho momento. Total, eso que usted dice es muy cierto, porque uno escucha en la población general que las mujeres tienden a pensar que la menopausia es como el inicio del fin, como la parte en la que la mujer decae, y que claramente ocurren ciertos cambios que van a afectar tanto la parte ginecológica como la parte urinaria. Pero pues es importante que hablemos de este tema porque estoy segura que muchas mujeres que nos rodean absolutamente no tocan este tema porque creen que es algo que solamente tienen ellas particularmente, y se les olvida esto que usted dice, que a todas las mujeres les da la menopausia y que va a haber algún momento en la vida en el que van a haber estos cambios que pues obviamente son irreversibles, pero que deben ser manejables. La edad más o menos es entre los 45 a los 55 años, como dije, pero digamos que el promedio es a los 51. Pero no quiere decir que sea un día que uno llega listo, ya está en la menopausia, no, es un proceso, es un momento de transición en donde disminuyen ciertas hormonas que son los estrógenos, que es lo que generan los diferentes síntomas, ¿sí? Entonces, si a mí me llega la menopausia a los 51, es decir, a los 51 ya ha pasado un año sin que yo tenga sangrado menstrual, ahí ya se considera que tengo menopausia. Pero esas hormonas no es que de un día para otro bajen, eso va disminuyendo poco a poco y ahí es cuando se presentan los síntomas. Por eso las mujeres pueden llegar a sentir síntomas de la menopausia hasta 3 años antes de que en verdad llegue la menopausia. Y no quiere decir que nos los tengamos que aguantar. Hoy en día hay demasiados tratamientos, demasiadas opciones terapéuticas, hormonales, no hormonales, para tratar cada uno de los síntomas y poder ayudar a nuestras pacientes a que ese descenso de esas hormonas no sea tan abrupto, o sea, no genere tantos síntomas, o suplirlas en el momento en el que sea necesario para prevenir otras cosas como el síndrome geniturinario en la menopausia. Bueno, ya teniendo en cuenta que la menopausia es un periodo de la vida que ocurre en ciertas edades, pero hasta 3 años antes podemos llegar a tener diferentes síntomas, entremos en materia. ¿Qué es el síndrome geniturinario? Bueno, entonces el síndrome geniturinario de la menopausia es un conjunto de síntomas vaginales, vulvares y urinarios, por ejemplo, como resequedad vaginal, dolor al tener relaciones, infecciones urinarias frecuentes y aumento de la frecuencia en ir a orinar. Eso se presenta más o menos en el 50-70% de mujeres que tienen la menopausia, y lo normal no es esto. Lo normal es tener una menopausia completamente sana en la que los síntomas puedan ser manejables y la mujer tenga calidad de vida. Y para esto tenemos obviamente muchas ayudas disponibles. Entonces, digamos que eso de que se presenta en el 50 al 70% de las mujeres en menopausia, es decir, en el 50% de las mujeres, es tirar una moneda al aire y puede ser que uno lo tenga como puede ser que no. Pero hay muchas alternativas de tratamiento. Entonces, ¿qué alternativas de tratamiento contamos ahorita? Bueno, digamos que inicialmente, en lo que corresponde al aparato urinario de la mujer, tenemos que tener en cuenta que cuando los estrógenos decaen, que es como tal el evento más, digamos, predominante en esto, ¿qué pasa? Los estrógenos caen y la vagina y también la uretra van a perder esa capa que protege contra la entrada de bacterias. Entonces va a ser muy común que las mujeres a lo largo de la menopausia tengan frecuentemente bacterias en la orina y puedan desarrollar infecciones urinarias, razones por la cual
la gran mayoría de mujeres al tomarse un examen de orina va a salir con bacterias sin que eso signifique que toque darle tratamiento antibiótico. Aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante y es el abuso de antibióticos. Hoy en día, basados en esta explicación que les acabo de dar, muchas mujeres van a tener exámenes de orina totalmente positivos que parecen patológicos y esto genera mucha preocupación y esto hace que las mujeres se autoformulen medicamentos, antibióticos o incluso que ciertos médicos incluso les formulen antibiótico porque creen que es una infección. Pero hay que tener acá en cuenta dos definiciones importantes. La primera es algo que se llama bacteriuria sintomática, que es tener bacterias en la orina, o sea, un examen con bacterias, pero que uno como paciente no siente absolutamente nada. Ahí no hay que dar antibióticos. Sin embargo, en el caso opuesto, en el que las mujeres tienen síntomas de infección urinaria, que ¿cuáles son? Ardor, sensación de orinar con mayor frecuencia, sensación de que al orinar sientan que desocupen incompleto la vejiga y en algunos casos pueden presentar sangre en la orina. Cuando esto se acompaña de un examen de orina positivo para bacterias, ahí sí hay que dar antibiótico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de esos síntomas que parecen infección urinaria también puede ser secundario al síndrome genitourinario de la menopausia, es decir, todos esos síntomas se van a complementar, entonces hasta que no tratemos la causa, puede ser que igual, sin embargo, sí hayan infecciones urinarias a repetición porque no estamos dando el tratamiento para el síndrome genitourinario de la menopausia. Entonces, puede ser que sí requiera tratamiento, pero en verdad el tratamiento no es tapar con curita la infección, sino evitar que vuelvan a dar esas infecciones. Exactamente. Que es en lo que nos debemos basar nosotros como médicos, en la prevención de esas infecciones, teniendo en cuenta y conociendo ya la fisiología de qué es lo que pasa cuando pues, nos llega la menopausia a las mujeres. Exactamente. Entonces, siempre van a haber unas recomendaciones que son genéricas y se las doy a todas mis pacientes que acuden a la consulta de urología y es que a nosotras las mujeres nos enseñan a caminar, a respirar, a movernos, pero nadie nos enseña a orinar. ¿O usted le enseñaron a orinar en algún momento? O sea, ¿le dieron de pronto alguna pauta específica de cómo hacerlo? Nada, a mí al no. contrario, es como aguántese hasta que llegue a la casa. Total, a mí me enseñaron que no me podía sentar en baños públicos, que me tenía que aguantar, o que si tenía que entrar a un baño público, levantara la cola lo más posible para evitar tocar la taza. Y esto finalmente es una serie de errores que nos van transmitiendo generación tras generación y nadie nos enseña a orinar. Entonces, de las recomendaciones que yo le doy a mis pacientes siempre va a ser, primero, una ingesta adecuada de líquido. Está escrito en la literatura que una persona para evitar tener infecciones urinarias debe tomar por lo menos 1,5 litros de agua al día, que a veces yo no lo hago. ¿Usted lo hace? Bueno, ahí está. Entonces, es importante aumentar el consumo de líquidos. Ahora, es importante que aprendamos a orinar por horario. Entonces, las mujeres deberíamos orinar cada 2 horas para mantener desocupada la vejiga y así permitir un libre drenaje de la orina y secreción de bacterias que puedan estar nadando libremente dentro de la orina. Otra de las recomendaciones más importantes que van de la mano, y estoy segura que muchas mujeres sufrimos de esto, es el estreñimiento, ¿sí? El estreñimiento no es solamente no hacer popó, sino hacer popó, pero que genere dificultad o que parezcan heces como de cabra, que sean bolitas y que genere mucha dificultad y dolor. Cuando hay estreñimiento, la vejiga se enferma inmediatamente. Entonces, eso es algo que hay que controlar, porque si el estreñimiento no está controlado, vamos a tener infecciones urinarias, que si a eso le añadimos la menopausia, nos va a desestabilizar completamente y vamos a ser personas con infecciones urinarias muy frecuentes. Por eso es importante manejar siempre todo en conjunto. Yo les explico a las pacientes en consulta, las mujeres creemos que todo lo que está ahí abajo es algo ginecológico, el útero o los ovarios, punto, no hay nada más. Y eso es incorrecto, o sea, en la parte de adelante está la vejiga, en la parte de atrás está el intestino, en la parte de la mitad está el útero, entonces son 3 sistemas que están conectados y que me pueden generar síntomas. No quiere decir que si yo tengo estreñimiento no voy a tener infecciones urinarias o que si tengo infecciones urinarias no puedo tener alguna alteración en el útero o los ovarios. Todo se puede conectar porque es que somos un conjunto de cosas y de sistemas, no es solamente un sistema específico, sino es un conjunto y siempre se debería tratar como conjunto. Entonces, ahorita ya como con las recomendaciones, la definición y todo eso, yéndonos un poquito más al tratamiento, ¿qué opciones terapéuticas tenemos para nuestras pacientes? Bueno, idealmente, cuando la mujer entra a la menopausia, ocurre el fenómeno llamado hipoestrogenismo, que se traduce a disminución de estrógenos. Entonces, dentro de los síntomas asociados al hipoestrogenismo, el principal y por el que se quejan las mujeres, digamos que obviamente usted sabe más de esta parte, pero yo tengo muchas pacientes que acuden a mi consulta en busca de una solución y el principal síntoma que ellas refieren es resequedad vaginal.
Para la resequedad vaginal hay muchos tratamientos, pero lo primordial es poder restablecer esa barrera de estrógenos que es la que se pierde mediante la utilización de estrógenos tópicos, es decir, una crema de aplicación semanal en la vagina con la finalidad de que el área que perdió los estrógenos vuelva a la normalidad, y esto también nos ofrece un factor protector para las infecciones urinarias. Eso es importante porque a pesar de que sea el tratamiento inicial, no es el único tratamiento que tenemos, ¿sí? Con ciertas mujeres seleccionadas también se pueden dar estrógenos sistémicos, pero pues bueno, eso sería otro capítulo de la menopausia, porque son muchas cosas de las que se pueden hablar, pero digamos que hablando específicamente del síndrome geniturinario, el pilar, o digamos que con lo que uno empezaría son estrógenos tópicos, pero hay que tener en cuenta que muchas pacientes no toleran ese tratamiento. Y yo creo que también es por la preparación inadecuada de esa zona genital antes de iniciar los estrógenos. ¿Sí? Los estrógenos pueden generar, digamos que hay diferentes dosis, diferentes tipos de aplicación, hay en crema, hay óvulos, se pueden enviar semanales, interdiarios, depende del momento en el que se inicien, pero antes deberíamos preparar esa piel, porque yo les explico, es como si uno tuviera una herida. Si uno tiene una herida y le echa un limón, pues va a arder un montón, va a molestar, yo no me voy a seguir echando limón, ¿sí? Pero si tengo una herida, le echo vaselina y luego si le echo limón, digamos que esa herida puede ser que no duela tanto. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para preparar a las pacientes antes de, y también explicarles qué síntomas van a tener cuando empiecen a utilizar el medicamento para que no lo suspendan, porque a pesar de que es un efecto secundario, puede pasar, hay maneras para prevenirlo, y si pasa, digamos que no va a ser con todas las aplicaciones, sino que a medida que vayamos utilizando, pues va a disminuir ese efecto también. Entonces eso también hay que hacerle esas recomendaciones a las pacientes, y nosotros pues también como médicos conocerlos antes de formularlos y explicarles. Bueno, aquí hay otra pregunta. También tengo muchas pacientes que me dicen, doctora, ¿hasta cuándo me lo tengo que poner? Quiero que me responda esa pregunta, porque a veces las pacientes entienden que son tratamientos cortos, que son por semanas, por meses, pero quiero que usted como experta en el área ginecológica me diga cuánto tiempo se deben utilizar esos tratamientos. Digamos que como todos los medicamentos, uno debe hacer seguimiento a lo que esté aplicando, ¿sí? Desde el acetaminofeno, digamos que en ginecología la pastilla anticonceptiva no es solamente, listo, empieza a tomar ese medicamento y nos vemos en un año, o si llega a presentar algo. Uno siempre que da alguna indicación médica debería hacer un seguimiento de esa indicación para ver lo que estamos hablando, si lo toleró, si no lo toleró, si lo siguió aplicando, si mejoró o si no mejoró con el medicamento. Entonces, inicialmente uno lo da por 3 meses, pero va a depender de los requerimientos que tenga esa paciente, y por eso la dosis va a ir cambiando cuando damos dosis de ataque o cuando damos dosis de mantenimiento. Entonces todo eso requiere una consulta periódicamente, y no solamente enviar por enviar y bueno, listo, cuando termine la caja no vuelva más, sino vuelva, miramos si mejoró los síntomas, si no mejoraron, si es necesario reiniciarlo, si es necesario dar un manejo de mantenimiento, que el mantenimiento que es, pues mantener esos estrógenos que ya no están, que no estamos produciendo en nuestro cuerpo, y que nos toca una manera de suplirlos con los estrógenos haciendo controles. Por lo menos cada 3 a 6 meses deberíamos estar en vigilancia. Ok. Bueno, y ahora otra parte, y como que la que más le interesaría saber a nuestros pacientes, es ¿qué se hace cuando hay dolor con las relaciones? Es decir, ¿hay alguna cosa que permita que la relación sea satisfactoria? Porque el hecho de tener relaciones sexuales no quiere decir que tengan que ser llevadas con dolor, sino simplemente que puedan ser toleradas y que incluso sean totalmente un espacio que la mujer pueda disfrutar y no se sienta como con dolor o con resequedad, o que sea algo que ya pase a ser de ser satisfactorio a ser doloroso. ¿Qué opciones tenemos para aliviar estos síntomas relacionados con la dispareunia o dolor con las relaciones? Todo es un conjunto. Entonces digamos que si es exclusivo, que muy pocas veces ninguna patología es únicamente esa patología, por el síndrome geniturinario, digamos que con los estrógenos cubrimos esa parte, pero también nos debemos ayudar de lubricantes, unos lubricantes especiales para que no me generen irritación o infecciones o cambios de la flora vaginal. Si tengo otras cosas asociadas como síndrome miofacial, es decir, que los músculos estén muy contraídos, alguna causa psicógena como tal, o sea, alguna causa mental, todo eso también es importante tratarlo, no solamente darle la opción a la cremita y ya, sino tratar en conjunto. Si hay el síndrome miofacial, que es que los músculos se contraen, entonces así como hay terapia para fortalecer los músculos, también hay terapia para relajar esos músculos, que es otro tema también muy interesante que podríamos hablar después. Entonces es hacer un conjunto y hacer una valoración periódica
como si uno sufriera la tensión, de la tiroides, del azúcar. No es solamente enviar una vez y ya una visita de un día de 20 minutos, 15 minutos, que es lo que puede llegar a durar una consulta en la actualidad, sino un seguimiento constante para mirar cada uno de los síntomas y cada una de las intervenciones que se debería hacer dependiendo del síntoma de la paciente. No quiere decir que todas las pacientes vayan a mejorar con los estrógenos, no quiere decir que todas las pacientes necesiten solamente estrógenos vaginales. Hay mujeres que requieren o terapia sistémica o otras alternativas, como ya dijimos. Bueno, hablando de lubricantes, veo que en el mercado hay múltiples opciones disponibles. Veo que hay lubricantes a base de agua, silicona, y claramente mis pacientes me preguntan cuál es la opción, digamos, que de las disponibles. ¿Cuál es la mejor opción para utilizar en este caso? Lo ideal es que sean a base de agua, que no tengan sabor, que no tengan olor, que no tengan color, porque todas esas cosas pues sí ayudan durante la relación sexual, pero incrementan otros riesgos como infecciones, cambio de flora, que nos hagan tener candidiasis o infección por bacterias u otras cosas adicionales. No, que no huela, que no tenga color y que no tenga sabor. Bueno, y ya que estamos tocando ese tema de las cosas vaginales, también me surge otra pregunta. ¿Qué opina de las duchas vaginales? De todas esas cosas como que aparecen en el mercado que son de venta libre y como que uno pasa por el supermercado, por la farmacia y uno como que le llama la atención, pero que vienen hasta en empaques bonitos. Sí, vienen en empaques rosados. Prohibido, completamente prohibido. La vagina se limpia absolutamente solo, uno no tiene que aplicar nada por la parte interna, todo el aseo se tiene que hacer es en la parte externa con sustancias limpiadoras, nada de jabones, no hay que hacer duchas vaginales, no hay que ponerse óvulos automedicados, no hay que ponerse óvulos para limpiar. Eso siempre requiere, si hay algún síntoma como flujo que huela feo, que pique, dolor o ardor constante, hay que consultar para evaluar qué hay que enviar. Perfecto. O si es necesario enviar nada o solamente con cambios de hábitos más que suficiente. Es decir, que los famosos jabones vaginales y eso no están recomendados. No. Y cantidad de cosas sustancias que no encuentra. Limpiadoras. Jabones, no. Porque los jabones cambian el pH. Ok, sí, porque he visto muchos pacientes con candidiasis. Y nada intravaginal. No es necesario nada intravaginal. Listo. Nada intravaginal. Solamente externo, la vagina se limpia sola. La vagina huele a vagina, no tiene que oler a flores, a caléndula, aloe, no tiene que... He visto que hay jabones íntimos como que ofrecen una sensación como de mentol, o sea, yo para qué quiero que mi vagina esté como nadando entre mentol y pues obviamente no. Listo, entonces clarísimo y espero que ustedes también lo tengan claro. Porque generalmente lo que le digo a Diana, uno va al supermercado, a la farmacia, uno ve cantidad de cosas, de colores, empaques lindos, uno quiere comprar todo porque piensa que entre más cosas se aplique, pues mejor va a ser, y absolutamente no, uno puede pasar experiencias desagradables, por ejemplo la candidiasis. Bueno, ahora otro punto que es también bastante importante y era lo que hablábamos anteriormente. Las infecciones urinarias pueden confundirse con algo que se llama la vejiga hiperactiva. Entonces ya sabemos que la infección urinaria es una infección causada por bacterias, que depende de muchos factores, como estamos hablando, la menopausia y todos los cambios alrededor de ella. También ocurre y puede ocurrir algo que se llama el síndrome de vejiga hiperactiva, que es esa sensación de querer orinar frecuentemente. En algunos casos es dejar lo que uno esté haciendo para salir corriendo al baño e incluso orinarse en el camino. Eso también ocurre en las mujeres en su estado de la menopausia y es lo que se suele confundir con la infección urinaria. Entonces, por ejemplo, llegan pacientes que han tomado 40.000 esquemas de antibióticos y siguen con los síntomas, y es porque desde el inicio no son bien enfocadas, bien sea por el médico general, por el vecino, porque usted sabe que aquí en Colombia uno le pregunta al compadre, a la comadre, al vecino, al de la tienda. Entonces es ahí cuando uno dice, venga, si los antibióticos no le sirvieron, seguramente se trate de otra entidad como lo es la vejiga hiperactiva, que es algo que tiene muchas hipótesis por las cuales puede aparecer, pero que no puede confundirse. Entonces, si usted es una mujer que orina más de 8 veces al día, si le toca salir corriendo en todas las ocasiones, que la orina incluso se sale por el camino y que usted se siente mal, utiliza protectores, toallas por los escapes permanentes, puede tener un síndrome de vejiga hiperactiva y también lo que nosotros hemos hablado previamente en los otros posts y demás, incontinencia urinaria. Entonces, esto es algo que se maneja nuevamente y soy insistente en esto, cambios de hábitos de vida, ingesta de líquidos, orinar por horario, entre más desocupada esté la vejiga, menos eventos de escapes de orina van a haber. Y lo otro es el consumo de bebidas irritantes como lo son la cafeína, el alcohol. No, todas las pacientes cada vez que uno les dice que toca suspender el café es como por favor no. Entonces digamos que son medidas y recomendaciones que se tienen que hacer, no quiere decir que haya que suspenderlo del todo o definitivamente ustedes sí recomiendan. Yo les digo disminúyanlo,
vayan mirando, de pronto no el café solo, sino el café con un poquito de leche, porque pues también la adicción al café es algo real que tenemos muchos. No, total, yo soy enferma por el café y estoy segura que si alguien me dice a mis 70, 60 años, 50 que lo deje, va a ser muy difícil. Yo generalmente soy muy radical y prefiero decirles no tomen nada, porque me pasa mucho que uno le dice al paciente sí puede tomar algo y el paciente o la paciente lo asume de una manera completamente diferente y va a seguir tomando café. Entonces yo les digo que el café la cafeína no está solamente en el café, está en todas las bebidas que uno encuentra diariamente. Entonces en el café, en el chocolate, en la Coca-Cola, en la Porimalta, vaya mejor dicho, en toda esa cantidad de productos bebidas oscuros, ¿sí? Que uno se va a encontrar permanentemente y que uno toma sin saber que tiene cafeína. Incluso también las bebidas energizantes para, digamos que para estar despiertos, entrenar, yo qué sé, hacer toda esa cantidad de cosas, pero esto hace parte de los cambios que uno tiene que hacer para evitar esta hiperactividad de la vejiga, que es la que nos mantiene o las mantiene a las mujeres en menopausia, orinando permanentemente y que pues obviamente se sientan incómodas e inseguras, que incluso no ni siquiera salgan a la calle porque lo primero que tienen que hacer es referenciar un baño cerca para poder salir corriendo cuando toque. Bueno, ¿y cómo se diagnostica cuando yo tengo una vejiga hiperactiva? ¿Solamente con los síntomas o tengo que tomarme algún examen, hacer alguna prueba? Digamos que hay que tener en cuenta que el síndrome de vejiga hiperactiva es algo que netamente uno puede identificar en la consulta por lo que el paciente le diga a uno, ¿sí? Entonces, la paciente le dice a uno que tiene orinadera de día, de noche, que tiene que salir corriendo al baño y que su calidad de vida está totalmente afectada, porque por supuesto que esto afecta la calidad de vida en los pacientes. Ahora, digamos que en la consulta uno trata de abarcar a la paciente como por escalones y es como una gran escalera de tratamientos, de estudios, de síntomas y demás. Entonces uno trata primero de como hacer una muy buena historia clínica, que eso es en lo que la gran cantidad de médicos en la actualidad están un poco limitados por tiempo, circunstancias y como que no se logra hacer una historia clínica completamente adecuada. Entonces primero identificar todos los factores de riesgo y segundo, para poder diagnosticar esto es suficiente con lo que el paciente le cuente a uno, ¿sí? Si la paciente a mí me cuenta que tiene todos los síntomas de vejiga hiperactiva, se diagnostica. Ahora, existen otros tipos de herramientas diagnósticas como lo es la urodinamia. La urodinamia es un estudio invasivo que lo que busca es recrear cómo se llena la vejiga, cómo se desocupa y ver si hay algún signo que nos sugiera que la vejiga se está contrayendo durante el llenado. Lo normal es que la vejiga se pueda llenar completamente, pero lo que es anormal es que si la vejiga se va llenando, mande la señal de contraerse y de orinar, que es lo que pasa en el síndrome de vejiga hiperactiva, que en vez de llenarse la vejiga lo que hace es ante una mínima cantidad de líquido enviar la señal de orinar. Y es lo que las pacientes le dicen a uno, como doctora, yo voy a orinar muchas veces, pero cada vez que voy son gotas. Es claramente evidente porque la vejiga no está logrando llenarse y la paciente va a eliminar escasas gotas y va a estar permanente en el baño y eso es aburridor. Listo. Entonces, como de algo de lo que empezamos hablando de síndrome genitourinarios podemos sacar 1000 temas más, 1000 temas que debemos conversar entre mujeres, que debemos tener la naturalidad para ir a referírselo a nuestro médico y que nos ayude en cada uno de los síntomas, porque como vemos no es solamente una cosa, sino muchas cosas que se derivan de un momento de la vida que todas vamos a llegar y que deberíamos llevarlo pues de la manera más tranquila y más sin que interrumpa nuestra calidad de vida pues posible. De acuerdo. Aquí lo más importante es que esto tiene que ser manejado de una manera integral, ¿sí? Es por eso que nosotras decimos unirnos y decir, venga, hay una necesidad, porque es que a mí me llegan pacientes, a Diana le llegan pacientes y es muy difícil manejarlas por separado y la idea es poder, digamos que compartir todo este tipo de experiencias para poder saber cuándo una paciente necesita un manejo integral, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la menopausia no solamente es resequedad vaginal, la menopausia no es el calor que le da a todas las mamás a las 5 de la tarde o el insomnio o la sudoración excesiva, no es eso, es un conjunto de síntomas que relacionan la vejiga, la vagina, la vulva. Entonces eso es algo que debe ser manejado de manera integral. Acuérdense de esa frase, de esa palabra, integral, porque en la actualidad el sistema de salud que tenemos acá en Colombia no nos permite tener en un consultorio las dos especialidades para tomar decisiones conjuntas, sino siempre es o primero la consulta de ginecología, luego la consulta de urología, y como que nunca va a haber como un diagnóstico o un tratamiento dirigido al síntoma especial de la paciente, sino que va a ser por separado y la idea es que sea algo conjunto. Entonces yo quiero invitar a todas las pacientes que nos están escuchando, que nos están viendo,
a que dejemos el tabú, porque es que esto no deja de ser un tabú. Acuérdense que la urología también ve mujeres, ¿sí? Porque es algo que siempre hablamos con Diana, es, venga, o sea, las mujeres piensan que yo como ginecóloga soluciono los cálculos, soluciono todo lo de la mujer. Infecciones urinarias recurrentes, ginecología. Cálculos, ginecología. Incontinencia, ginecología. Se requiere un tratamiento conjunto y los urólogos ven mujeres. De acuerdo, entonces, primero que todo, en urología hay urólogas, ¿sí? Porque el común, incluso las mujeres, me han dicho, ay doctora, pero ¿cómo así usted es uróloga? Pero por supuesto, ¿no? Que también estudiamos como todo el mundo. Entonces, hay mujeres urólogas y las urólogas vemos mujeres. Entonces, yo quiero invitarlas nuevamente a que consulten de manera conjunta, a que consulten con nosotras porque estamos haciendo esto con la finalidad de que hagamos un manejo integral, ofrecemos un servicio de atención integral donde las valoramos de inicio a fin, hacemos el acompañamiento, estudios diagnósticos, todo lo necesario para poder tratar estos síntomas tan hartos que, aunque yo no tengo la menopausia, estoy segura que cuando me va a llegar va a ser un momento muy difícil y espero que usted me acompañe en ese momento porque si no me muero. Pero pues simplemente para recordarles que no están solas, esto sigue siendo un tabú. Lastimosamente nuestra sociedad hace que todo lo relacionado con el área genital o digamos vaginal y demás haga que las mujeres no consulten, que les dé pena, pero aquí no hay pena, aquí lo que hay es confidencialidad, lo que hay es confianza, información, empatía. Y sobre todo basado en bases científicas. ¿Sí? Porque una cosa es lo que dice el vecino, el primo, que aplíquese, que tomes esto. No, todo tiene un orden y el orden es que los médicos y las médicas especialistas sean las que manejen esta cosa tan grande que es el síndrome geniturinario de la menopausia.